Buenas tardes, mi nombre es Montserrat Martínez Montesinos, yo soy del grupo 5 y voy en cuarto semestre. Este video va a ser como producto integrador de la materia de programación didáctica. Nos tocó exponer un tema cada quien y a mí me tocó el tema de enfermedades producidas por la calor. Bueno, ¿en qué consiste este programa analítico que les voy a describir? Consiste en 4 fases, cada una de ellas será desarrollada específicamente y por último va a constar de un producto integrador. ¿En qué consiste el producto integrador? Pues consiste en un caso clínico que se juntarán en equipos de 4 o 5 personas y el maestro, o sea, si yo, les voy a dar un caso clínico el cual el alumno va a desarrollar cada una de las intervenciones. La primera fase se va a hablar y se va a describir sobre la termorregularización de las personas. Después de la termorregularización se va a hablar de los factores predisponentes. ¿A qué me refiero con eso? El alumno va a desarrollar y va a investigar cuáles son los factores predisponentes que hacen las enfermedades producidas por la calor, por deshidratación, insolación. ¿Cuáles son los factores que actúan aparte del sol, aparte de que las personas estén expuestas a ellas? En la segunda fase se verá también, como lo habíamos mencionado, se verá las urgencias menores que puedan haber en los pacientes. ¿Por qué? Porque así como van llegando al hospital, pues también te evalúan en qué grado viene de la enfermedad. A veces algunas personas solo se desmayan, otras empiezan con temperatura, otras con hipotermia y así sucesivamente. Nosotros debemos de detectar cuáles son los síntomas de alarma más graves y cuáles son los síntomas de alarma menores. ¿Para qué? Para así brindarle a los pacientes una mejor opción. Bueno, posteriormente, así como mencionábamos la fase 1 y 2, también vamos a mencionar la fase 3. ¿En qué consiste? Bueno, en la fase 3 ya vamos a empezar a hablar de las enfermedades enfocadas sobre la calor. La más importante de ellas, que es la primera que se verá, va a ser la deshidratación. Bueno, esa enfermedad es la más común ahorita en tiempo de calor. ¿Por qué? Porque ya se viene la canícula y cosas así. La deshidratación, ¿por qué es más peligrosa? Porque las personas eliminan más líquidos de su organismo, tanto en sudor como orina y en heces. Y debemos de tener en cuenta que una eliminación anormal de líquidos, pues viene el desmayo y, como mencionaba también la enfermedad, pues es la hidratación. 3. La segunda enfermedad mencionada, que también es muy importante, así como la deshidratación, también es la insolación. ¿Cuáles son los principales síntomas que se muestran en esta enfermedad? Pues los principales síntomas es cuando el paciente empieza a sudar, se siente cansado, se siente mareado y su temperatura corporal puede llegar hasta los 40 grados. Bueno, la enfermedad que también vamos a ver y que casi no es común que se haya nombrado mucho entre las personas son los calambres musculares. ¿A qué me refiero con calambres musculares? Bueno, son los calambres que se da a los deportistas, a los entrenadores, son a las personas que se exponen en el tiempo en el que está el sol y no toman un reposo en sí. Es cuando el ejercicio se da intensamente y tu cuerpo se empieza, como quien dice, a sobrecalentar y haces que el organismo tenga un esfuerzo mayor al normal y de ahí se derivan los calambres musculares. ¿En donde se pueden dar estos calambres? Pues en las piernas, tobillos, chamorros, en abdomen en algunos lugares y a veces hasta el cuello. Esto es muy importante que tengamos en cuenta y que los pacientes y que los alumnos aprendan que durante esos pequeños lapsos de ejercicio pues no se deben de realizar deporte en insolación, porque si así tienes insolación y deshidratación junta, pues el organismo y el cuerpo pues se va a desembalancear. Por último, se verá la última fase, que es la fase 4. Ahí veremos lo que significa la enfermedad de afectaciones cutáneas y estrategias del enfriamiento. Bueno, en afectaciones cutáneas también es una enfermedad producida por la calor. Y ahí, ¿qué es lo que vamos a hablar? Bueno, muchos de los pacientes van a llegar con
eritemas en la cara, en la piel, en el cuerpo. ¿A qué se debe? A que muchos pacientes son alérgicos al sol o a veces en algunos bloqueadores que se ponen para el sol, pero en algunas ocasiones ellos no lo saben y a veces es probable hacer un cultivo o llevar a hacer muestras de sangre. ¿Para qué? Para que si el paciente esté informado de lo que le pasó, pero también es dependiendo todo por la calor y de las enfermedades producidas por ellas. También en la fase 4 hablaremos por último las estrategias para el enfriamiento del organismo. Comúnmente lo que recetamos nosotros para los pacientes pues es el descanso, ya sea en un lugar, en algún lugar donde haya sombra, no exponerse demasiado al sol. ¿Por qué? Porque como anteriormente lo mencionaba, las enfermedades producidas por la calor, muchas de las personas se los toman a la ligera, pero no saben que después de pasar mucho tiempo en el sol va a afectar poco a poco en el organismo sin que uno se dé cuenta. El alumno lo que va a desarrollar en esta etapa es va a buscar las intervenciones en enfermería, o como ellos enfermeros licenciados en enfermería van a hacer las intervenciones que van a aplicar durante en el transcurso que el paciente llegue, desde que llega hasta el momento en el que está hospitalizado. Así como mencionaba, ya para terminar el curso de esta materia, pues se le va a aplicar un producto integrador. ¿En qué va a consistir? Formar equipos de 4 o 5 personas, ya dependiendo el número de alumnos que se encuentren en clase y que lleven la materia. Se repartirá un caso clínico de acuerdo a las diferentes enfermedades vistas en clase. Lo que va a tener que hacer los alumnos va a ser desarrollarlo, sacar un diagnóstico clínico y poner según las intervenciones de acuerdo a la enfermedad o al diagnóstico indicado. Lo que va a ayudar al alumno va a ser conocer más a fondo las intervenciones que deben de hacer si en algún momento dado ellos en su práctica clínica pueden pasar por algunos de estos casos, ya que en tiempo de calor es demasiado común que los pacientes acudan al seguro o al centro de salud por alguna de estas enfermedades. Bueno, esta materia en esto concluirá. Al final de todo serán evaluadas cada una de las evidencias que se le pidió al alumno. Muchas de ellas se basan en resúmenes, cuadros comparativos e investigación. Se evaluará y al final de todo no va a haber examen, solo se pasará en línea o por medio de un correo las calificaciones y se citará al alumno para ver si está de acuerdo o no está de acuerdo con la materia correspondiente dada. Y en eso concluirá la materia de enfermedades producidas por la calor. Muchas gracias.